Una devastadora riada en la frontera entre Tíbet y Nepal deja al menos 270 muertos y más de 1.300 desaparecidos debido al colapso de un glaciar. Al menos 13 neonatos han fallecido en un hospital de Pakistán tras la explosión de un compresor de aire acondicionado. Más de 1.000 terremotos en apenas 10 días. La serie sísmica de Granada ha vuelto a plantear una pregunta. ¿Puede España sufrir próximamente un gran terremoto? La sequía deja al descubierto fósiles y restos de naufragios de guerra a lo largo del Danubio. Devastadora riada en Nepal. Más de 1.300 personas se hallan desaparecidas en Nepal y Tíbet tras la inundación del río Botekoshi junto a la frontera con Tíbet, la región autónoma china. Hasta el momento se han recuperado al menos 270 cuerpos en Nepal. Carreteras destruidas y edificios sepultados bajo una espesa capa de lodo son parte del desolador paisaje en el distrito de Rasuwa, tras los corrimientos de tierra provocados, según expertos, por el colapso de un glaciar. De los 1.300 desaparecidos, 529 son turistas extranjeros, entre ellos estadounidenses, canadienses, británicos, australianos y surcoreanos. El Ministerio de Exteriores de España ha informado de 4 españoles desaparecidos. La ayuda internacional ha comenzado a llegar gradualmente después de que Australia, que reportó la desaparición de 34 de sus ciudadanos, ofreciera asistencia, mientras que Corea del Sur anunció el envío de un equipo de respuesta rápida para apoyar las labores de búsqueda y rescate de 9 de sus ciudadanos que permanecen desaparecidos. La lluvia, el lodo y el difícil acceso complican los rescates. El pronóstico meteorológico indica que la región podría experimentar lluvias adicionales este jueves, con chubascos y tormentas eléctricas. 14 recién nacidos fallecieron el miércoles en un incendio ocurrido en un importante hospital de Islamabad, la capital de Pakistán. El incendio se declaró alrededor de las 7 menos cuarto de la mañana en la tercera planta de la Unidad de Salud Materno-Infantil del Instituto Público de Ciencias Médicas de Pakistán. Al parecer, el incendio fue provocado por la explosión del compresor de un aparato de aire acondicionado dentro de la sala de neonatos. La policía indicó que los fallecidos presentaban quemaduras graves, por lo que fue necesario realizar pruebas de ADN para confirmar su identidad antes de entregar los cuerpos a las familias. 3 दिन से था, कैसे कह सकते हैं कि जल के बच्चे, एक बंदा और नहीं चला, एक कुछ नहीं चला, एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे, तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कार दफा हुए थे। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं, ACDC सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó su pesar y ha ordenado una investigación inmediata. El primer ministro canadiense Mark Carney se dirigirá al Parlamento Europeo el 17 de septiembre, en un momento en el que Canadá y la Unión Europea buscan estrechar lazos en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos. Carney también asistirá al discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 16 de septiembre. La visita se produce tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá y la decisión de Washington de imponer aranceles de hasta el 50% a productos canadienses por valor de 20.000 millones de dólares. Canadá se ha comprometido a responder con aranceles de represalia equivalentes. Más de 1.000 terremotos en apenas 10 días. La serie sísmica de Granada ha vuelto a plantear una pregunta. ¿Puede España sufrir próximamente un gran terremoto? Han pasado unos 140 años desde uno de los grandes terremotos históricos de Andalucía, pero eso no significa que haya comenzado una cuenta atrás, según explica el geólogo Raúl Pérez López. Podemos dividir el tiempo por el número de terremotos y decir, cada 100 años en España se produce un gran terremoto. Porque eso es lo que nos dice la estadística. El problema es que los terremotos no se comportan de forma lineal. España tiene más de 200 fallas activas cartografiadas y la energía tectónica continúa acumulándose, dice el experto. La probabilidad de un gran terremoto puede aumentar, pero no por ello es inminente. Aunque llevemos 140 años sin tener un terremoto, nosotros no sabemos si va a ocurrir dentro de poco o va a ocurrir dentro de mucho.
Si no podemos saber cuándo llegará, ¿qué podemos hacer? Pérez López pone como ejemplo los recientes terremotos de Venezuela y Colombia, magnitudes similares pero consecuencias muy diferentes. Aunque también influyeron las características geológicas, la respuesta de los edificios es clave. Hay fallas que pueden disparar terremotos, pero no sabemos si va a ser hoy, mañana o dentro de 50 años. No tenemos capacidad de saberlo. Nuestra mejor herramienta es la prevención, sin duda alguna. Lo que mata los terremotos es la intensidad sísmica y la respuesta a los edificios. La gente vive en edificios, si el edificio se viene abajo no hace falta saber qué es lo que va a ocurrir. Los países europeos se encuentran entre los más afectados por los costes adicionales de los combustibles fósiles provocados por la crisis en Oriente Medio, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Países Bajos registró unos costes adicionales estimados en 11.500 millones de euros entre marzo y agosto de 2026, seguido de Italia con 10.800 millones de euros, Francia con 9.500 millones de euros y España con 8.800 millones de euros. En conjunto, estas cuatro economías absorbieron casi 41.000 millones de euros en costes adicionales de combustibles fósiles sin importar energía adicional. A nivel mundial, la crisis supuso un incremento de más de 282.000 millones de euros en la factura de importación de combustibles fósiles. 140.000 millones correspondieron al petróleo. Los precios del gasóleo y la gasolina también subieron un 59%. El CREA señaló que la inversión europea en energía limpia está contribuyendo a reducir su vulnerabilidad. La capacidad de energía limpia instalada desde 2020 ahorró a los países importadores 36.000 millones de euros en compras de combustibles fósiles durante los 5 primeros meses de la crisis. Mientras tanto, más de 100 organizaciones instaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a anunciar un plan para la eliminación gradual de los combustibles fósiles en su discurso sobre el Estado de la Unión del 16 de septiembre. Meta ha acordado pagar 17.000 millones de dólares e introducir nuevas medidas de seguridad infantil en Facebook e Instagram para zanjar las demandas presentadas por 47 estados de Estados Unidos en relación con la adicción de los adolescentes a las redes sociales. El acuerdo pone fin a un juicio histórico en California donde se acusaba a Meta de diseñar deliberadamente funciones que provocaban la adicción de los niños a sus plataformas y contribuían a una crisis de salud mental entre los jóvenes. Según el acuerdo, Meta introducirá límites de tiempo diarios y pausas para los usuarios jóvenes, eliminará las notificaciones push durante el horario escolar de lunes a viernes y reforzará los controles de edad y los controles parentales. Más allá del acuerdo, la empresa también fue acusada de recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de los padres y de ocultar conclusiones internas sobre el impacto de sus plataformas. Los 17.000 millones de dólares del acuerdo representan solo una fracción de los ingresos de la compañía en 2025. La sequía en Europa ha dejado al descubierto fósiles y restos de naufragios de guerra a lo largo del Danubio a medida que el retroceso de las aguas revela partes del lecho del río que llevaban décadas ocultas. En el norte de Bulgaria, unos 20 voluntarios registraron una orilla seca después de que el mes pasado se descubrieran una mandíbula de mamut y fragmentos de colmillos. La última búsqueda ha permitido hallar restos de animales, incluida una mandíbula de caballo, así como ostras fosilizadas que datan de hace unos 60 o 65 millones de años. Más allá de Bulgaria, la bajada del nivel del agua ha dejado al descubierto pecios de la Segunda Guerra Mundial en Austria y Serbia, mientras que en Budapest han aparecido los restos de 2 soldados alemanes y una motocicleta. Más arriba en el curso del río, en Bulgaria, los arqueólogos también han documentado los cimientos de un puente construido bajo el mandato del emperador romano Constantino I en el año 328. Estos descubrimientos se producen en un momento en que la sequía, agravada por el cambio climático, ha provocado que los principales ríos europeos alcancen niveles excepcionalmente bajos. En Bélgica, el principal exportador mundial de patatas fritas congeladas, las patatas cosechadas este año son más pequeñas de lo habitual, alcanzando apenas el tamaño de pelotas de ping-pong. Las cosechas de los agricultores se han visto afectadas por una combinación devastadora de fenómenos meteorológicos extremos, entre los que se incluyen fuertes lluvias y tormentas a finales de la primavera, precedidas de un verano excepcionalmente caluroso y seco. Voilà, on voit que la terre est super sèche, elle sèche sous forme de blocs. Tellement c'est sec et on arrive
On arrive à peine à sortir les pommes de terre hors du sol et on voit qu'elles sont toutes petites pour la date. On arrive au 15 août et normalement elles devraient faire au moins 4 fois la taille de ce qu'elles font là. A l'heure actuelle, on ne sait pas hacer de frites avec ces pommes de terre là. Pero la familia Comín, que cultiva 500 hectáreas de patatas, todavía tiene que cumplir con sus contratos de suministro. Los productores y los procesadores negocian los volúmenes de entrega y los precios antes de la cosecha. Los Comín utilizarán las existencias del año pasado, cuando la cosecha fue excepcionalmente abundante. En Bruselas, el propietario del puesto de patatas fritas, la Maison Antoine, intenta adaptarse. Le mieux, c'est une longue pomme de terre et surtout une grosse pomme de terre. Ça, c'est ce qui est le mieux. Mais bon, maintenant, comme les saisons varient très très fort en ce moment, eh bien, c'est difficile à trouver la frite parfaite. Con la caída de la oferta es probable que suban los precios de las patatas fritas. El actor británico Tim Curry ha fallecido a los 80 años. Curry se convirtió en una estrella mundial interpretando a Frank Furter en The Rocky Horror Picture Show, el musical de culto de 1975 que sigue siendo un clásico del cine. También se le recuerda por interpretar al payaso Pennywise en la miniserie de 1990 It, que aterrorizó a toda una generación de espectadores. Más allá del cine y la televisión, Curry disfrutó de una importante carrera teatral que le valió 3 nominaciones a los premios Tony. Tras sufrir un grave derrame cerebral en 2012, Curry se dedicó al doblaje participando en proyectos como Star Wars, The Clone Wars y Ferngully.